Hemos estado hablando sobre la transmisión de demonios. Hemos visto la transmisión de demonios a través de objetos, luego hemos visto a través de las generaciones y ahora vamos a terminar esta parte de transmisión de demonios respecto a los espíritus territoriales. Así que quiero que usted tome nota de cualquier pregunta que tenga para que no se olvide y después al final ya usted puede lanzar sus preguntas, ¿de acuerdo? Para el estudio de los demonios territoriales es necesario que nosotros podamos ver el uso de lo que son estrategias militares. En la estrategia militar existe algo que se llama cartografía. Entonces, también se conoce con el nombre de mapeo. Entonces, esa estrategia militar que nosotros vamos a usar se llama cartografía espiritual o mapeo espiritual. Esta estrategia, hermanos, está fundamentada en los capítulos 13, 16 y 19 del libro de los Hechos. Si hacemos un resumen de estos tres capítulos, podemos definir tres situaciones. La primera, que la guerra espiritual de nivel básico consiste simplemente en echar de una forma ordinaria los demonios dentro de una persona o que han estado atacando a una persona. ¿Por qué? Porque la persona viene a ser el territorio, viene a ser el lugar de donde ellos están peleando. Segundo, la guerra espiritual a nivel oculto involucra ya poderes satánicos, utilizan a magos, a divinos, a brujos, chamanes y otros similares. Y el tercero es que la guerra espiritual a nivel estratégico tiene que ver con enfrentar ya principados, potestades o directamente hablamos de espíritus territoriales. Esto es el resumen de los capítulos 13, 16 y 19 del libro de los Hechos. Entonces, cuando hablamos de los espíritus territoriales, nos referimos al poder de ciertas entidades demoníacas que están ejerciendo un dominio exclusivamente sobre un área, algo específico, ¿ya? Vamos a ver un ratito lo que está escrito en el libro de Daniel, capítulo 12, Daniel, capítulo 10, versículos 12 y 13. Daniel, capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice la palabra: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora escuche y preste atención al versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahí ya estamos viendo bíblicamente cómo habían demonios asignados a cierto territorio. Veamos el versículo 20 de ahí mismo del capítulo 10. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Aquí el arcángel Miguel estaba hablando con Daniel, mostrándole que habían asignaciones de demonios para naciones que no le permitían llegar con toda la respuesta que Daniel estaba solicitando de parte de Dios. Ahora, vámonos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. La palabra de Dios nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nos muestra de que existe una jerarquía dentro de lo que es el ámbito demoníaco. Hay un poder demoníaco que tiene una jerarquía. Entonces, por lo que se puede deducir, amados, de que existen ciertos demonios que tienen una asignación, ya sea a personas o demonios, o naciones.
demonios que han sido asignados a personas o a naciones. Entonces, de acuerdo a esto que acabamos de leer, podemos comprender que cuando estamos dentro de una ciudad, en ciertas regiones, en ciertos lugares, a pesar de que haya cierta tranquilidad, se escucha: no vayas por ahí porque eso es zona roja. Después de determinada hora, esta es zona roja. Aquí en Santa Cruz, Bolivia, por ejemplo, tenemos la ex terminal, ¿no es cierto? En la zona de la Ramada. O sea, a partir de las 10 de la noche, tranquilo, eso es zona roja. No podés caminar por ahí, es peligroso. Hay barrios enteros en la zona del Plan 3000 que dicen a toda hora tener cuidado porque eso es zona roja. En la ciudad de La Paz, en la Uyustus, en la parte de arriba, también dice eso es zona roja. En la cancha, en Cochabamba, también hay sectores donde dicen no te metas por ahí porque eso es zona roja. Aquí cuando van por los canales, el canal Isuto, o cuando están por la banda del río Piraí, también dicen cuidado, eso es zona roja. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay asignaciones de demonios en esos lugares, en esos territorios. ¿Me entiende? Otro texto que nos muestra esta realidad espiritual lo vemos en Marcos capítulo 5, versículo 10. Dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Se acuerdan cuando Jesús llega a la región de Gadara? Sale un hombre del cual dice la Biblia tenía una legión de demonios dentro. Fíjense que ahí la legión de demonios estaba ¿en dónde? En el hombre. Y por ende estaba dominando toda la región de Gadara. ¿Me entiende? O sea, estaba en una persona, el territorio de esos demonios era la persona, y a su vez había tomado toda la región, toda la nación de Gadara. Entonces ahí encontramos esto. Ahora podemos decir que los demonios tenían miedo cuando Jesús se presenta, le dice: por favor, no nos mandes ¿a dónde? Al abismo, sino que déjanos entrar en el hato de los cerdos, porque los cerdos estaban pasteando, pero estaban en la zona, en el territorio que desde el infierno le había sido asignado. ¿Por qué los demonios no querían salir de ahí? Podemos decir de alguna manera que ellos tenían miedo de ser expulsados de esa zona, de ese lugar donde les habían sido asignados. ¿Por qué? Porque de seguro que ellos tenían su castigo. Volvemos a entender, Efesios nos habla de una jerarquía. Entonces, cuando ellos pierden el poder, pierden el dominio de una zona, de una región, desde luego que reciben un castigo de parte de su superior. Entonces, en el trabajo de los espíritus territoriales sobre un grupo étnico, sobre una nación, sobre lo que le ha sido asignado, ellos no solo se limitan a mantener su dominio sobre los cristianos, sino que también se ponen a trabajar para estorbar. ¿Qué hacen? Llenan de conflicto. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día en estos momentos en nuestra nación? Tenemos conflictos. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual, hay una guerra de altares. Todos los días tenemos oración, intercesión por Bolivia. Se han levantado en distintos lugares de nuestra nación altares de adoración y hay grupos que están guerreando con la adoración. Entonces esto es una guerra de altares y por lo tanto los demonios que han sido asignados a ciertas zonas, si no pueden gobernar, por lo menos quieren estorbar. Entonces, otra forma es cuando vienen los conflictos internos. ¿Y eso por qué? Porque la gente se preocupa más por ver el problema y deja de mirar la realidad. ¿Cuál es la realidad? El poder vencerles en una batalla. Entonces vamos a encontrar a muchos cristianos, especialmente que son entendidos en guerra espiritual, que les vienen tantos ataques que dejan de luchar por preservar su propia vida. Dice: discúlpeme, no puedo ir a la intercesión, es que mi mamá está enferma, es que mis hijos están enfermos, es que mi esposo se quedó sin trabajo, yo tengo que salir a buscar de lavar ropa o de hacer algo para poder traer algo a la casa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estorban el trabajo de los cristianos que son guerreros. Entonces, si tú te estás metiendo a guerra espiritual, sabe a lo que te estás metiendo. Alguien tiene que decir: yo sé a lo que me estoy metiendo.
¿Mm? ¿Sabes a lo que te estás metiendo? ¿Por qué? Porque no es que te estás metiendo solamente para entender y decir, así había sabido operar los demonios. Mira vos. No, no, no. Te metes en esto y es declararle la guerra a las tinieblas. Aquí no es que él va a decir, pobrecito, está aprendiendo. No, no hay que estar aprendiendo. Aquí es duro nomás. Aquí te va con todo, ¿no? Entonces, gracias, querido José. Entonces, el dominio de las tinieblas sobre los territorios específicos comenzó desde la caída del hombre en el huerto del Edén. Ahí es donde Satanás se convirtió en el Dios de este siglo. Ya Jesús lo reconoce y dice, el Dios de este siglo los ha cegado, ¿no es cierto? Ahí es donde comenzó el dominio de Satanás. Cuando el hombre perdió el poder y la autoridad en el huerto del Edén, le entregó, vamos a decir de alguna manera, en bandeja de plata todo dominio voluntariamente al reino de las tinieblas. Por eso es que empezó ya a tener el dominio sobre las regiones. Ahora, a partir del nacimiento de la iglesia, ¿quién me puede decir cuándo nació la iglesia? Eso, muy bien, todos participan. En el libro de los Hechos, ¿no? Después que Cristo hizo ya la participación, porque si ustedes me dicen, no, pero es que antes estaban todos los sacerdotes, todo, entendemos de que esa no era la iglesia que Cristo había fundado. ¿No ve? Todos los fariseos, los saduceos y todos los feos que estaban en ese tiempo gobernando, buscaban beneficio personal, ¿no? Estaban haciendo con la ley antigua, estaban simplemente haciendo expiación de sus pecados. Pero la iglesia como tal nace después del sacrificio de Cristo, nace en el libro de los Hechos. Es más, en el libro de los Hechos es el lugar donde encontramos por primera vez, se nos ha llamado cristianos, ¿no es cierto? Entonces, con el nacimiento de la iglesia es que se pudo identificar la guerra espiritual a los principados que ejercen dominio sobre naciones, ciudades, barrios, familias. Porque antes de eso ustedes no van a encontrar en ningún lugar de la Biblia que haya habido guerra espiritual. No había, no existía. Lo único que hacían los sacerdotes era expiación por los pecados, pero no había una confrontación con las tinieblas. Cuando Cristo viene y empieza a discipular, es cuando hay la confrontación con los espíritus demoníacos. Cuando se le presenta el joven lunático, que dice la Biblia, dice el papá del joven, lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Jesús se molestó. ¿Por qué? Porque los estaba entrenando en guerra espiritual, pero aparentemente la incredulidad que había en ellos, la falta de fe de haber tomado la autoridad que Dios le entregó a la iglesia, hacía que ellos no pudieran hacer nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicieron? Aprendieron. Jesús miró a ese muchacho, vio al espíritu que estaba dentro de él, le dijo, déjalo. Y al instante, dice, dejó de sacudirse, se fue y el joven quedó libre. Entonces, entendemos un principio que lo voy a hablar un poco más adelante, pero nos adelantamos por el ejemplo. Entendemos que un principio es que, digan conmigo, los demonios no son sordos. Por lo tanto, no necesito gritarles. ¿Me entiendes? No está escrito en la Biblia que hay que gritarles. Y yo no entiendo por qué mucha gente empieza a y terminan con la garganta deshecha, pensando que los demonios van a salir asustados por los gritos. Los demonios no salen por un grito. Ellos asustan a la gente, no la gente los asusta a ellos. ¿Entiendes, no? Imagínate vos, ¿cuántos han visto alguna vez, aunque sea de raspapinchete, una película de miedo? ¿Cómo se ven los demonios? ¿Lindos? ¿Simpáticos? No, pues, no se ven bonitos. Se ven feos para causar miedo, ¿no ves? Pero la Biblia más bien dice que ellos se disfrazan de ángel de luz. Entonces ellos no van a venir a asustarte. Los que asustan son los ángeles, ¿no? Chica, cara de hombre, cara de buey, cara de 6 pares de alas, 16 ojos. Bárbaro, esos asustan. Una vez me acuerdo a alguien, no me acuerdo a quién era, pero a alguien le dije que sueñe con los angelitos. No, gracias, me dijo, esos son feos, digo. No, por favor, Dios. Prefiero soñar con otra cosa. Pero volvamos a entender esto. Cuando nosotros estamos hablando de entrar a guerra espiritual,
no tiene que ver nada los gritos. Lo que hace que los demonios salgan es la autoridad delegada de parte de Dios hacia nosotros. Jesús no dice que salió de la barca y le gritó al gadareno, suéltalo. No, se paró y simplemente le dijo, ¿cómo te llamas? Y todo porque no es que él quería entablar una conversación con los demonios. Esa es otra cosa que tenemos que entender. Yo veo por las redes, por los canales de YouTube, muchos disque liberadores que se ponen a charlar con los demonios. ¿Ah? ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo entraste? ¿Desde cuándo estás ahí? ¿A quién estás haciendo? No existe un versículo bíblico que te dé el respaldo de hacerlo. Lo único que Jesús hizo con el gadareno es preguntarle su nombre para echarlo fuera por su nombre. No hubo más. No le dijo, ¿y cómo entraste en él? ¿Y cuántos son? ¿Y está el tío ahí? ¿Está la abuelita? ¿Ah? ¿Quién está ahí? A ver, el primo. A ver, preséntamelo al primo. No. No había conversación, no había charla. Era simplemente para ordenarle por autoridad. ¿Me entiendes? Entonces, eso de estar buscándole charla a los demonios, nada que ver. Nada que ver. Iba a ser un chiste, pero como esto sale por afuera, mejor ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Muy bien. Entonces, Satanás también es conocedor de todas las distintas razas, tribus, clanes, nacionalidades, idiomas, dialectos y la herencia cultural. Es decir, que él conoce todo su campo de batalla. Él conoce a su enemigo. ¿Quién es su enemigo? Digan conmigo, yo. Nosotros, los hijos de Dios, somos los enemigos de Satanás. Y ¿sabes qué? Te voy a dar una noticia que de repente no te guste mucho. Pero Satanás conoce a su enemigo y él está preparado para luchar. Por lo tanto, tú no te puedes quedar de brazos cruzados. También tienes que prepararte. Porque no es que tú eres cristiano y no, es que yo me voy a meter solo para alabar ahí. Alabaré. No, que vayan los guerreros, que vayan los que les gusta orar, los que les gusta ayunar. No, hermano, te conviertes a Cristo y te conviertes en un militante del ejército de Cristo. Y no hay vuelta. Cuando viene el demonio lo resistes y él tiene que salir huyendo. No existe un versículo en la Biblia que diga que el cristiano sale huyendo. Pero dice, resistir al diablo y él huirá. Y para resistirlo no es soporto ahí ya. Dale, vení, dale. Dame tu mejor golpe. Te va a chutear, hermano. Te va a sacar la mugre. No es así. Es con autoridad y la autoridad delegada de Dios. Por eso tienes que conocer su palabra. No es que va a decir, me han dicho... Me han dicho que si te hago así te sales porque le tienes miedo a la cruz. Ay, hermano, esos son cuentos de vieja. Aquí o conoces la palabra o no tienes, porque la palabra es la espada con la que tú vas a luchar. ¿Me entiendes? ¿Cuál es tu escudo? La fe. Tu escudo es la fe. La espada, la palabra. Entonces tienes que creer en la palabra para estar protegido de los ataques y tienes que atacar con la espada, que es la palabra. Por lo tanto, tienes que conocer la Biblia. Entonces, deja de solo mirarla los domingos. Deja de solo leer uno que otro versículo por día. Tienes que comenzar a leer la palabra para que ésta se convierta en una espada en tus manos. Por eso en el ayuno los sábados, cuando estamos hablando sobre intimidad con Dios, estamos hablando de conocer bien la palabra. Porque cuando oramos la palabra, Dios respalda esa oración. Pero si solamente hacemos un buzón de peticiones, es como darle una lista de exigencias a Dios y Él no tiene obligación alguna de cumplir nuestros caprichos. Ah, apóstol, pero dice la palabra que Él concederá los deseos de tu corazón siempre y cuando estén acorde al propósito para el cual Dios te trajo a esta tierra. Si no, olvídate. No es que, Señor, quiero ser rubia, Padre, quiero ser rubia en el nombre de Jesús. Ay, rubia, ¿qué? Señor, quiero tener los ojos verdes. Ahí va a venir uno que te va a dar y te va a dejar los ojos verdes. Deseo concedido. ¿No? ¿Entiendes? O sea, no es para caprichos.
La oración es para ir a darle al enemigo. Para eso. Amén. Muy bien. La manera para destruir el demonio de las tinieblas sobre los territorios es por medio de cartografía espiritual. Comencé diciendo que necesitamos usar una estrategia militar y los militares utilizan cartografía o mapeo. Cuando tú haces una cartografía, tú haces una investigación de todo el territorio. Entonces la cartografía espiritual no es algo nuevo, amados. No es algo que recién hoy se inventó o este año. De repente tú lo estás conociendo recién. Pero la cartografía espiritual ya se realizaba desde la década de los 90. Es una técnica por el medio se puede discernir las fuerzas, los poderes que están dominando sobre cada territorio. Entonces, la cartografía espiritual es una investigación minuciosa que se hace del territorio al cual queremos entrar con el evangelio. ¿Me entiende? Si yo voy a evangelizar a una persona, voy a evangelizar a una familia, yo no solamente voy a ir ahora es el tiempo y le voy a hablar de Cristo. No, primero yo tengo que preguntarle al Espíritu Santo porque Él es el que prepara el terreno. Segundo, tengo que ver el trasfondo de esa casa. ¿Por qué? ¿Qué tal si es mi vecino al que yo quiero llegarle con el evangelio, pero yo no hice cartografía y resulta que mi vecino es un sacerdote satánico? Rápido. O habilitar uno de estos, a ver. Sí, este parece que está. Dale un poquito más de volumen este. Ya, ahí está. Siempre les he dicho, se ponen a usar este micrófono hasta para los ensayos y me dejan sin batería. Bien, escuchen bien. Vuelvo a repetir, la cartografía espiritual no es algo nuevo. Ya desde la década de los 90 la Iglesia de Cristo empezó a practicarlo porque es una técnica para discernir las fuerzas y los poderes que están dominando ese territorio. Vuelvo al ejemplo, si yo quiero evangelizarle a mi vecino y de pronto descubro en la cartografía que mi vecino es un sacerdote satánico, ¿voy a ir directo a presentarle el evangelio? ¿Sí? ¿No? ¿Quién da más? Lo dejo que se vaya al infierno nomás, ¿no? ¿Ah? ¿No? ¿Qué tendría que hacer entonces? Primero tengo que hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque si él es sacerdote satánico, quiere decir que voluntariamente él le presentó su alma a Satanás, le prestó su vida a Satanás. Quizás nadie antes le había hablado del poder de Dios. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. No puedo ir de buenas a primeras solo a presentarle el evangelio. ¿Por qué? Porque si yo no conozco esa realidad y voy inocentemente a presentarle, estoy diciéndole al enemigo, mira que hay carne de cañón. Porque los satánicos hacen ayuno. Los satánicos hacen actos proféticos satánicos para destruir a los cristianos, para deshacer a los pastores. Entonces, si tú no estás preparado, no estás preparada, lo que vas a hacer es dar carne de cañón. Porque ellos sí están preparados. En cambio, el cristiano viene a la iglesia, recibe el bautismo del Espíritu Santo y dice, I have power, ya tengo el poder. Y se cree en He-Man. Y dicen, ahora sí voy a ir con la palabra. Y agarran la Biblia y quieren agarrarlo al endemoniado. Y dan, en el nombre de Jesús, toma con la palabra. Y no se trata de eso. Necesitamos prepararnos espiritualmente. Entonces tenemos que tener un tiempo de ayuno. ¿Por qué? Porque en el ayuno se mata la carne. Porque si tu carne está fortalecida, Satanás conoce nuestros hábitos, conoce nuestras debilidades. Lo primero que va a hacer es anularte haciéndote recuerdo de tus pecados. ¿Me entiendes? Facilito. ¿Y qué hace una persona que ha sido descubierta? Se avergüenza y se retira. ¿No ve? En los campamentos cuando le dicen la verdad a los del otro equipo, y después que dicen los que están ahí, calladingo, calladingo, ¿no es? Y así lo dejan a los cristianos que no están preparados. Entonces,
la pelea con el reino de las tinieblas no es un juego. Digan conmigo, yo tengo el poder que me delegó Dios, pero debo ser responsable para hacer avanzar el reino. ¿Me entiendes? Entonces no es que tú te vas a presentar delante de cualquier demonio ahí y dices, tranquilo, pues soy hijo del papi. No, eso no es suficiente. Y te lo digo porque ¿quién es el hijo? El unigénito hijo de Dios. Jesús. Mateo capítulo 4. Vino Satanás con ese atrevimiento a tratar de destruirlo aquí en la tierra. Si fue así de agresivo con Jesús, ¿cuánto más crees que puede ser contigo? Entonces no te sirve nada decir, no, yo ya soy nacido de nuevo, la sangre de Cristo me cubre, ahora ya no tengo nada que ver con el pasado, tú no tienes parte ni suerte conmigo, porque eso yo lo escucho todas las veces. Todos los que saben de guerra espiritual, te ordeno en el nombre de Jesús, no tienes parte ni suerte conmigo, pero tienen una vida totalmente desordenada. Entonces sí, Satanás tiene toda la autoridad para revolcarte. Me preocupa la cara que ponen. Entonces, en la guerra espiritual necesitamos nosotros tener todo el conocimiento de la palabra. Por eso el libro de Isaías dice, ven y pongámonos a cuentas. ¿Cada cuánto te tienes que poner a cuentas con Dios? ¿Cómo? Todos los días. Así te aseguras que el diablo no te va a hacer nada. Porque si el diablo te quiere acusar de algo, tranquilo, ya papá lo sabe, ya se lo dije. Y entonces ahí no hay cómo. ¿Me entiendes? Por eso, tiempo atrás el Señor nos enseñó a luchar contra el espíritu de la acusación. Y la única forma de vencerlo es estando a cuentas con Dios. Entonces tú tienes que empezar a entender que las herramientas que estás recibiendo en esta clase, que estás recibiendo en esta escuela, son para ponerlas en práctica. Entonces, en la medida que tú estás confesándole todos tus errores delante de Dios, tienes mayor fuerza, tienes mayor autoridad. Somos humanos y es natural que haya carnalidad en nosotros y que cometamos errores. Mientras estamos en esta tierra, siempre hasta el más santo mete la pata. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de Satanás. Tratar de que los cristianos estén cayendo constantemente en errores, se estén equivocando, y como no tienen la intimidad con Dios para ponerse a cuentas, él va acumulando acusación. Y cuando tú quieras, no es que el diablo está todos los días metiéndote caña ahí, no, pero cuando tú quieres entrar en tiempo de guerra espiritual, cuando tú quieres arrebatarle almas a Satanás, entonces te dices, ¿con qué autoridad venís vos conmigo? A ver, mira, vos hiciste esto, más bien vos sos de mi equipo, venite para acá. Y muchos cristianos se avergüenzan porque sencillamente al no ponerse a cuentas con Dios, están siendo, vuelvo a repetir, carne de cañón para Satanás. Entonces por eso tenemos que entender que parte de la guerra espiritual tiene que ver en limpiar nuestra relación, entrar en esos tiempos de intimidad. Ahora, podemos decir también que la cartografía espiritual es un medio por el cual podemos ver lo que está por debajo de la superficie del mundo natural o material. En un sentido, podemos verificar todo lo que está sucediendo así por medio de la historia, por observación sociológica o también por medio de la palabra. Me explico. Si yo voy por el tema de la historia, voy con el ejemplo otra vez de que el vecino sea un sacerdote satánico. Entonces yo no voy a ir a preguntarle, no voy a hacer una entrevista y decirle al vecino, oiga, ¿y desde cuándo usted le sirve al diablo, pues? ¿Ah? Me interesa, oiga, de repente yo me paso para su bando. A ver, cuénteme, porque no te va a contar. Entonces yo tengo que hacer una cartografía. ¿Qué significa eso? Tengo que investigar la historia. De repente esto viene de generación en generación, que el papá era brujo, o era lee coca, o era de los que lee la suerte, o cualquier situación de esa. Entonces yo tengo que ver que estoy luchando con un espíritu generacional, además de un espíritu territorial en esa familia. Da lo mismo si yo voy a decir, pongo otro ejemplo, voy a decir que yo soy una persona ligada a la salud.
sea médico, enfermero o lo que sea, y de pronto a mí me toca cuidar a una persona en casa porque no hay espacio en el hospital, y de pronto yo oro porque soy cristiano, y yo oro para que esa persona se sane, pero no se sana. Y entonces estoy viendo que hay una opresión y hay un demonio territorial en esa familia. Porque cuando hago la cartografía espiritual veo que la mamá padecía de lo mismo, la abuela padecía de lo mismo. Y entonces empiezo a ver que hay de generación en generación problemas de salud. Y entonces, ¿qué es lo que estoy entendiendo? De que ahí ya también es una guerra espiritual territorial, porque esa familia de generación en generación ha sido tomada como territorio perteneciente a las tinieblas. Entonces tengo que aumentar mi estudio y empezar a preguntar en la historia, ¿y la abuelita también tenía esto? No, la abuelita murió de tal cosa. ¿Y hasta dónde saben que más estaban enfermos de esto? La verdad que todos estaban enfermos así y así y así. Entonces trato de buscar cuál es la raíz para después explicar a la gente y que con el entendimiento se puedan hacer oraciones de renuncia y quebra de maldiciones de ese hacia adelante. ¿Me entiendes? Esa es la cartografía. Vuelvo a repetir, puedo ver el tema de la historia. Hace un tiempo atrás, no recuerdo, creo que hace un año atrás, me hicieron una entrevista sobre la historia de Bolivia. Y lo pasaron por Instagram, creo que era, por Instagram. Entonces, allí hicimos una historia y yo tuve que hacer una cartografía espiritual de Bolivia. Pero si usted es boliviano, sí, pero una cosa es conocer fechas cívicas y conocer la fundación de las banderas y los traslados, que eso te lo enseñan en colegio. Pero otra cosa es utilizar eso y llevarlo delante del Señor para entender lo que sucede en los ataques de demonios en lo que es el territorio. ¿Te has puesto a pensar por qué Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica? ¿Te has puesto a pensar por qué existe tanta pobreza? Bueno, pues yo sí hice el estudio y resulta que en el escudo de armas que tenemos nosotros hay un bichito ahí arriba, el cóndor. Ahora, el cóndor majestuoso, orgullo, ok, pero ahora la Biblia nos enseña sobre todos los tipos de animales y nos dice en qué casos está cada tipo de animal. No tengo el tiempo para enseñar eso hoy, pero yo te voy a decir que el cóndor es un ave de carroña. ¿Qué hace? Come animales muertos. No es un águila, el cóndor no caza. Él espera que haya muerte y de ahí recién va y come. Destroza los huesos y todo lo que quieras, pero él no caza. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una cobertura de un cóndor sobre el escudo de armas de toda una nación que está trayendo muerte. Y hay muerte prematura, hay muerte en la economía y en todas las áreas. ¿Te vas dando cuenta? Entonces, eso es un trabajo de cartografía. Si quieren ver ese estudio, lo vamos a buscar en Instagram y ya se les voy a pasar la dirección para que usted lo pueda ver, porque fueron 3 semanas. 3 semanas fueron, ¿no? En 3 ocasiones, una por semana que hicieron, y ahí yo pude dar todo lo que significaba el estudio cartográfico espiritual de Bolivia. Y ahí se pueden entender muchas cosas. Entonces, eso es por medio de la historia. Otra es por la observación sociológica. Si yo voy a ir a predicar, por ejemplo, a los canales, yo veo que ahí la sociedad está teniendo y entre ellos se apoyan. Y de hecho, yo he trabajado mucho con alcohólicos, he trabajado mucho con drogadictos. Y cuando yo iba a los canales, eso era una familia maravillosa. Entre ellos se cuidan, se protegen, se alimentan, se aman mucho como familia. Ahora la pregunta es, ¿por qué rayos ellos dejaron su familia personal para ir a meterse a esa otra? ¿Te das cuenta? Porque cambiaron una familia por otra. Y obviamente aquí están con la clefa, están con la droga, están con cualquier otra cosa. Pero ellos cambiaron una familia natural que Dios les dio, porque en algún lugar ninguno de ellos nació de la nada. Han tenido papá, han tenido mamá, han tenido una familia. Y algo sucedió que salieron de allí y ahora fueron a vivir a los canales. Entonces, ¿qué se hace? Empezamos a hablar con cada uno de ellos, haciendo una cartografía. ¿Por qué? Porque primero se observó el ambiente sociológico. ¿Qué es lo que estaba pasando? Niños cleferos. Niños que andan con su botecito por ahí, a todos lados. Entonces tienes que haber un análisis
sociológico también. Y también obviamente comparado todo con la palabra de Dios, porque allí es donde tenemos todo el respaldo de la Escritura. Ahora, el punto de partida en la cartografía espiritual siempre es descubrir quiénes y dónde están concentrados esos espíritus territoriales a fin de lidiar con esas fortalezas. O sea, el objetivo de la cartografía espiritual es descubrir cómo se apropiaron esos demonios de ese territorio. Entendamos que el territorio puede ser persona, familia o un lugar específico. ¿Me entienden? Vamos a ir concluyendo este tema. Acompáñeme a 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer versículos 3 y 4 y después saltamos al 16 y 17. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Vuelvo a leer estos versículos para que se entienda. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Primero, lo que tenemos que entender acá es que cuando dice Dios de este siglo se refiere a Satanás, y este ha asignado demonios para enceguecer el entendimiento de los que deberían ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tú vas a hacer evangelismo y tú llegas a una persona y esa persona te rechaza, no digas, que se vaya al infierno, pues entonces, no quiere. Además, la salvación es personal. Porque la palabra del Señor te dice, hey, no deseches a nadie, porque estos están enceguecidos por las tinieblas. No va a ser fácil. Por eso yo digo, evangelismo es sinónimo de guerra espiritual. No podemos ir a hacer evangelismo así por así. Tenemos que hacer guerra espiritual primero. Tenemos que preguntarle a Dios en qué territorio vamos a entrar. Hay que, antes de ir a hacer evangelismo, hay que ir a hacer tomas proféticas. Hay que ir a limpiar los aires. Hay que ir a decirle, Señor, pon burbujas espirituales, ángeles, arcángeles que cerquen este lugar para que no haya distracción, para que la gente pueda entender, que Dios te dé las estrategias, que Dios te diga el momento, la forma, quiénes van a ir. ¿Me entiendes? No puede ir cualquier borrachito, yo también quiero, voy entonces, y meterse por ahí. Tiene que estar preparado. O sea, no es que, vamos, todo el que quiera, sígame lo bueno, hecho el chapulín colorado ahí. No funciona así. ¿Por qué? Porque evangelismo es guerra. Y a la guerra no vas a llevar a cualquiera. No están las heroínas de la Coronilla ahí con sus sartenes ahí para darle a quien venga. Hermano, nos convertimos en el ejército de Dios y tenemos que ser comandados por el general. ¿Y quién es nuestro general? Jesucristo. ¿Quién es su representante en este tiempo? El Espíritu Santo. Y Él es el que nos va a dar todas las técnicas, las estrategias, los lugares para poder hacerlo. ¿Me entiende? Con esto no estoy diciendo de que, no, yo no voy a ir a evangelizar porque yo no estoy metido en esto. No, yo no puedo ir porque es que todavía no me he puesto a cuenta. Espérenme unos 10 añitos más y ya voy. No, no funciona así. No, es que ya tengo que actuar, tengo que hacer las cosas ya. ¿Sí? Versículos 16 y 17. Por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Entiende? Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, en otras palabras, no podemos nosotros dejar de pelear, no podemos dejar de luchar, no podemos dejar de hacer guerra espiritual. Necesitamos constantemente tener tiempos de oración, buscar que Dios use nuestras vidas para que nosotros podamos ser ese instrumento para expandir el reino. ¿Me entiende? Entonces la cartografía espiritual, amados, consiste en investigar históricamente todo lo referente al territorio que se desea afectar con el evangelio, ya sea un territorio físico o sean personas. Amén. Muy bien. ¿Preguntas? Bien. Ahora sí, Daniel, ponele el micrófono rapidito allí para preguntas. Bien, chica. Estos guerreros no me están funcionando bien. Carla. Mi pregunta es, usted decía que el demonio puede ser transmitido de una persona a un animal, por ejemplo, del Gadareno. Del Gadareno. Entonces, sí o sí puede pasar ese caso, por decir, el demonio que no quiera irse a donde tiene que irse, sino que siempre va a ser transmitido ya sea a una persona o a un animal. No siempre. Y gracias por la pregunta, porque hay algunos que tienen la duda, pero les da miedo preguntar. La palabra del Señor nos muestra el ejemplo de que los demonios que estaban en aquel varón no querían irse de esa región y pidieron pasar a los cerdos, ¿no es cierto? Entonces, por misericordia, Jesús los dejó que pasaran. ¿Por qué razón? Porque aún no era el tiempo del juicio. Ahora, no necesariamente los demonios que nosotros expulsamos de una persona los vamos a mandar a los pobres animalitos. ¿Ah? Imagínense el olor hablando inglés, hablando quechua, hablando todo ahí. No. La Biblia nos enseña que los podemos mandar a vagar a lugares desiertos. Cuando estemos entrando en tema ya de intercesión profética o de guerra espiritual, ya en oración, ahí ya les voy a dar más detalles, ¿ya? Pero no significa de que los vamos a mandar a otro cuerpo. Lo que sí quiero que ustedes entiendan es que los demonios no poseen un cuerpo propio, por lo tanto ellos necesitan habitar uno. ¿Y dónde es su delicia habitar? Donde no mora el Espíritu Santo. Entonces, cuando no está el Espíritu Santo, ahí ellos están felices y entran. Por eso es que cuando se hace una liberación, siempre debemos ministrar la llenura del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, cuando sale un demonio de una casa, va a pasear por todos los lugares desérticos. Cuando no encuentra dónde entrar, se vuelve, dice, volveré a la casa de donde salí. Si la encuentra limpia, barrida, ordenada, pero no está habitada, va y busca 7 peores que él para volver a habitarla. Y Jesús dijo, el postrer estado de este será peor que el primero. Por eso es importante, cuando ya estemos pasando esa parte de cómo se guerrea, cómo se libera, cómo se hace, cuando estemos orando así, entonces ya van a ustedes a aprender. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente es que se va a salir. Porque si no, yo he ido tiempo atrás, había una familia que nos llamó para que podamos orar, porque había muchas cosas en su casa, se movían los objetos, hasta estaban filmando, estaban con el celular filmando y le agarraron la silla y se la tiraron. Y el celular ahí, y me mandaron ese video, por favor venga, usted, me han dicho que usted es el tipo de la película. Y yo fui como un cazafantasmas ahí. Pero llegué y lo que hice fue cartografía, empecé a preguntarles, a hablar con ellos, con toda la naturalidad. ¿Y sabe qué es lo que descubrí? Que el bicho estaba metido en su gato. Porque en cuanto llegué, el gato me vio, se puso y empezó a escapar. Dije, este chopechocho. Entonces empecé a mirarlo, y todas las veces que iba, el gato me decía, algo raro tiene, si este gato es amable, es lindo, que les gusta estar con nosotros aquí, pero cada vez que usted viene se sale. Después de 2 o 3 semanas de estar visitándoles y explicarles, porque tenía que explicarles lo que teníamos que hacer, le dije, ahora ustedes no están endemoniados, la casa no está endemoniada, los demonios están en ese gato.
Pero si lo tengo desde chiquitito. Y ya después en la cartografía se descubrió de dónde habían entrado los bichos en ese gato. Oré y los demonios salieron, gato y todo. El gato no volvió nunca más. Se fue. Y tan dura esa familia, no quiere congregar. Entonces el gato va a volver. ¿Por qué? Porque va y busca. Y si la casa está vacía, vuelve con otros 7 peores. No que yo quiera, está en la Biblia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿También? ¿Otra vez? Ya, combo. Una pregunta acerca de los masones, no tenía entendimiento y creo que en la otra habló mucho de eso y no le entendí. ¿No le entendiste? O sea, no entendí qué era respecto a eso, los masones. Ya, los masones no son los que tienen un mazo para darle a uno. Eso no son los masones. Tampoco son los mesones, ¿no? Son los masones. Los masones, en realidad, cuando nacieron con una muy buena intención. Eran profesionales que lo que querían era ayudar a otros e hicieron una sociedad de profesionales. Pero como el diablo es puerco y se anda metiendo en todos lados, entonces se metió en eso y aprovechó allí para empezar a meter situaciones conflictivas y lo convirtió básicamente en un club satánico. Los masones, después ustedes van a poder ver en la historia, ustedes busquen en el internet Ku Klux Klan, Ku Klux Klan, y ahí ustedes van a ver que el origen de los masones era muy bueno, pero al transcurrir el tiempo, ¿qué es lo que hicieron? Se disfrazaban de inquisidores para matar gente a título de que era la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás siempre quiso poner a la iglesia en contra del pueblo. Entonces ellos empezaron a trabajar de esa manera. Hoy en día ya no usan máscara. Hoy en día hay gente que está dentro de los masones, que está metido dentro de las iglesias. El año pasado tuvimos que ir a ministrar en una iglesia para liberarla porque habían 3 masones que eran parte del comité administrativo de la iglesia. La iglesia ya tenía como 20 años y no crecía de más de 30 personas. Y ahí ellos dominaban, ellos decían que tenían que predicar, le marcaban el paso a la pastora, le cerraban muchas cosas, no le dejaban, porque era una pastora soltera que levantó la iglesia, y tremendo. Entonces cuando fuimos, descubrimos, los increpamos, los retiramos de ese lugar y le dijimos a la pastora: deje esto, vaya y levante otra obra. Por dirección de Dios. ¿Qué pasó? Dejó todo eso ella, se fue al otro lado. ¿Por qué? Porque estos masones habían trabajado tanto, habían hecho matanza de animales, habían hecho pactos para dejarla fría y congelada esa iglesia. Entonces yo le dije: ya todos los que están ahí están contaminados. Ellos van a rendir juicio al Señor. Vaya a otro lado. La pastora fue obediente, levantó y en menos de 3 meses ya tiene como 100 personas en la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces los masones es un tema bastante largo. Son una secta satánica. Pero vuelvo a repetir, no nacieron como secta. Nacieron como profesionales que querían ayudar. Eso. Bien. ¿No hay más? Allá, Maribel. Mi pregunta es la siguiente, apóstol. Un poquito más fuerte, no escucho. Mi pregunta es la siguiente. Cuando un espíritu maligno, en este caso un demonio Mejor. habita en una persona y esa persona, o sea, no se da cuenta o no se da cuenta, ¿no? Y muere naturalmente. ¿Y el demonio qué hace? ¿O se queda en el lugar, en el territorio? ¿O busca otro territorio? Excelente pregunta. Está bonito eso, está bonito y me encanta que participen así. La pregunta de Maribel, si es que no escucharon todos, dice: vamos a suponer que hay una persona que tiene un demonio dentro y por naturaleza, por algo natural, simplemente parte de esta tierra murió. ¿Qué pasa con el demonio? El demonio se queda en ese cuerpo, en ese territorio, pasa a otro. Cuando hacemos la cartografía espiritual, entendemos que si ese demonio entró por territorio, vamos a decir familiar, automáticamente se va a buscar a alguien de la familia donde habitar. Así de sencillo. Si no, ese demonio sale de ese lugar y busca otro lugar donde se le abra la puerta similar a donde vivía. Ejemplo, aquellos que trabajan leyendo la mano, la suerte, aquellos que trabajan disque con magia blanca, todos ellos,
no me acuerdo cómo le llaman, pues los santeros, a los santeros. Toda esa clase de personas trabajan con demonios. No hay ningún santero, porque no hay respaldo bíblico para eso, ¿me entiende? Te va y le dice, no, si yo hablo de Dios, yo hablo de la Virgen, yo hablo de todo, pero eso es totalmente religioso. Entonces, si esa persona, por lo general, estos santeros lo que hacen es consagrar a la siguiente generación, puede ser a los hijos, a los nietos, para que cuando muera, como está ese territorio, el hijo o el nieto aprendió el negocio y continúa. Pero si no tuvo ese tiempo y casualmente muere, vamos a suponer, murió por COVID, no entrenó a nadie, ese espíritu va a buscar otra familia, otro territorio que se dedique a eso para entrar en ese lugar. Bien, ¿terminamos? ¿No hay más preguntas? Ok, vamos a orar entonces.